Tras la victoria en el Trebia, Aníbal sabía que no podía quedarse en el norte de Italia. Para ganar la guerra, debía llevar el terror al corazón mismo de la República, Etruria y el camino hacia Roma. Sin embargo, los pasos fáciles de montaña estaban bloqueados por los nuevos cónsules romanos que esperaban una invasión convencional. Aníbal, despreciando lo convencional, eligió el camino imposible, cruzar los Apeninos por las marismas del Arno durante el deshielo de primavera. Fue una decisión que desafiaba toda lógica militar y que a punto estuvo de costarle el ejército antes incluso de ver al enemigo, convirtiendo la marcha en una agonía de 4 días y 3 noches sin descanso. La travesía fue una pesadilla de barro, agua podrida y cadáveres. Los soldados cartagineses avanzaban con el agua hasta la cintura, sin encontrar un solo palmo de tierra seca para dormir. Muchos hombres, agotados por la fatiga y la enfermedad, caían y se ahogaban en el fango, mientras que las bestias de carga perecían por centenares, sus cascos pudriéndose en la humedad constante. Solo los elefantes que sobrevivieron al invierno pudieron mantenerse en pie, pero incluso ellos sufrían terriblemente. El ejército que emergió de las marismas era una sombra espectral, cubierto de inmundicia, pero endurecido hasta un punto inhumano. El propio Aníbal pagó un precio personal altísimo por esta audacia. Una infección ocular, agravada por la falta de higiene y el insomnio crónico, le costó la visión de su ojo derecho. A pesar del dolor insoportable y la fiebre, el general montó sobre el último elefante superviviente, Surus, guiando a sus hombres a través del infierno acuático. Esta imagen de su líder tuerto y enfermo, pero inquebrantable, inspiró una lealtad fanática en sus tropas mercenarias. Entendieron que Aníbal no les pediría nada que él no estuviera dispuesto a sufrir primero. Al llegar finalmente a tierra firme en la fértil región de Etruria, la actual Toscana, el ejército cartaginés necesitaba desesperadamente descanso y provisiones. Sin embargo, habían logrado lo imposible, habían burlado las defensas romanas y aparecido muy por detrás de las líneas enemigas, dejando a los cónsules vigilando pasos de montaña vacíos. Aníbal había entrado en el patio trasero de Roma sin ser detectado, pero sabía que la sorpresa táctica no duraría para siempre. Necesitaba forzar una batalla rápida antes de que los 2 ejércitos consulares pudieran unirse y aplastarlo por superioridad numérica. Para conseguirlo, Aníbal estudió a su oponente. El cónsul que defendía la región era Cayo Flaminio, un hombre conocido no por su prudencia, sino por su populismo y su temperamento volcánico. Flaminio era un político de la plebe que había prometido victorias rápidas y decisivas, despreciando la cautela de la aristocracia senatorial. Aníbal, un psicólogo nato en el arte de la guerra, comprendió al instante que la mayor debilidad del ejército romano no eran sus espadas ni sus escudos, sino el ego frágil e impaciente del hombre que lo comandaba. Conociendo el carácter explosivo de Cayo Flaminio, Aníbal diseñó una estrategia de provocación sistemática destinada a sacarlo de sus posiciones defensivas en Arretium. En lugar de atacar el campamento romano fortificado, lo cual hubiera sido un suicidio, Aníbal ordenó a sus tropas que pasaran de largo, marchando ostentosamente frente a las narices de los romanos en dirección a Roma. Pero no fue una marcha silenciosa, fue una marcha de destrucción calculada. Los jinetes númidas y la infantería ligera se dispersaron por la rica campiña etrusca con antorchas en mano. Ante la mirada impotente de las legiones romanas desde las murallas de Arretium, el horizonte se llenó de columnas de humo negro. Las granjas ardían, los viñedos eran talados y el ganado robado. Aníbal estaba devastando una de las regiones más ricas de Italia, enviando un mensaje humillante a Flaminio: no eres capaz de proteger a tu propio pueblo. Los refugiados llegaban a las puertas de la ciudad gritando y llorando, exigiendo que el cónsul actuara, y cada grito era una herida en el orgullo político de Flaminio. Los oficiales de Flaminio y los tribunos militares le aconsejaron prudencia. Le rogaron que esperara al otro cónsul, Cneo Servilio, que bajaba desde el norte con refuerzos. Argumentaban que, unidos, tendrían una fuerza imparable capaz de aplastar a Aníbal con seguridad. Le recordaron que la función del ejército era proteger la república, no caer en trampas evidentes. Pero para Flaminio, ver cómo un extranjero tuerto quemaba Italia mientras él se quedaba quieto era intolerable.
Lo consideraba una mancha en su honor personal y una traición a sus votantes. En un ataque de furia, Flaminio despreció los consejos de su Estado Mayor y dio la orden de marchar inmediatamente. Se dice que estaba tan ansioso por entrar en combate que, al montar a caballo, el animal tropezó y lo tiró al suelo, y que al intentar sacar los estandartes del suelo, estos quedaron atascados en el barro. A pesar de estos presagios funestos que aterraron a sus supersticiosos soldados, Flaminio ignoró a los dioses y a los hombres. Estaba ciego de ira, obsesionado con alcanzar a Aníbal y destruirlo antes de que Servilio llegara para robarle la mitad de la gloria. Aníbal, informado por sus exploradores de que el ejército romano había abandonado la seguridad de Arretium y lo perseguía a toda velocidad, sonrió. El cebo había funcionado a la perfección. Ahora solo necesitaba llevar al toro furioso hacia el matadero. Dio a su ejército hacia el este, bordeando la orilla norte del lago Trasimeno, un lugar donde la geografía formaba un cuello de botella natural. Una trampa geológica que parecía haber sido diseñada por el mismísimo dios de la guerra para una emboscada. El lago Trasimeno es una masa de agua tranquila y brumosa rodeada de colinas boscosas. En la orilla norte, existía en aquella época un paso estrecho y peligroso conocido como el Malpaso. El terreno se configuraba de tal manera que las colinas del monte Gualandro descendían abruptamente hasta casi tocar el agua, dejando apenas un sendero estrecho por el que debía pasar el ejército. Más allá de este punto de estrangulamiento, el terreno se abría en una pequeña llanura en forma de anfiteatro, rodeada por colinas en 3 lados y cerrada por el lago en el cuarto. Aníbal, al llegar a este lugar, vio el potencial mortífero del terreno con una claridad que escapaba a sus enemigos. Para cualquier otro general, el lago y las colinas eran simplemente un obstáculo para la marcha. Para Aníbal, eran las paredes de una prisión donde encerraría a las legiones. Comprendió que si lograba atraer a los romanos al interior de ese anfiteatro natural y luego bloqueaba la entrada y la salida, los romanos no tendrían a dónde huir. Sería una batalla sin retirada, una lucha de exterminio. El plan requería una precisión absoluta y un conocimiento perfecto del tiempo y el espacio. El ejército romano marchaba rápido, pisándole los talones. Aníbal tenía que desplegar a sus decenas de miles de hombres en las laderas boscosas que dominaban el camino, ocultándolos completamente de la vista. Y hacerlo en el breve lapso de tiempo antes de que llegara la vanguardia romana. Era una apuesta arriesgada. Si los exploradores romanos detectaban a una sola unidad en las colinas, la trampa se descubriría y Aníbal se vería atrapado contra el agua. El terreno jugaba a favor del cartaginés, pero también había un elemento atmosférico crucial, la niebla. El lago Trasimeno era famoso por la densa neblina que se levantaba de sus aguas en las mañanas de primavera, cubriendo la orilla y el camino bajo un manto blanco impenetrable, mientras que las cimas de las colinas solían quedar despejadas bajo el sol. Aníbal contaba con este fenómeno meteorológico para ocultar sus movimientos finales y cegar a su presa en el momento crítico. Con la frialdad de un maestro de ajedrez, Aníbal comenzó a colocar sus piezas en el tablero la noche anterior a la llegada de los romanos. No se trataba solo de esconderse, se trataba de posicionar cada tipo de tropa en el lugar exacto donde causaría más daño. La geografía del lago estaba a punto de convertirse en cómplice de una masacre, transformando un paisaje bucólico en el escenario de la mayor emboscada de la historia militar. Bajo el manto de la oscuridad, el ejército cartaginés ejecutó una maniobra de sigilo asombrosa para una fuerza de su tamaño. Aníbal dividió a sus tropas con intenciones específicas. En el extremo más alejado del valle, bloqueando la salida hacia el este, colocó a su infantería pesada africana e ibera. Acamparon abiertamente, encendiendo fuegos para que los romanos los vieran a lo lejos y pensaran que esa era la retaguardia del ejército cartaginés, el único punto de contacto. Era el cebo visual que fijaría la atención de Flaminio hacia el frente. En las laderas de las colinas que corrían paralelas al camino y al lago, Aníbal escondió al grueso de su fuerza más letal y móvil, los honderos baleares y los lanceros ligeros. Se ocultaron entre los árboles, la maleza y los pliegues del terreno, situándose justo encima de donde marcharía la columna romana. Tenían órdenes estrictas de mantener un silencio absoluto,
nada de fuegos, nada de hablar, y las armas debían estar cubiertas para evitar reflejos. Miles de ojos observaban la oscuridad, esperando la señal. Lo más crucial fue la colocación de la caballería númida y gala. Aníbal los situó cerca de la entrada occidental del desfiladero, ocultos en un recodo detrás de unas colinas bajas. Su misión era la de cerrar la puerta de la trampa. Debían permanecer invisibles hasta que la totalidad del ejército romano hubiera entrado en el valle y entonces cargar por la retaguardia para bloquear la única vía de escape y empujar a los romanos hacia adelante, comprimiéndolos. La disciplina de las tropas de Aníbal fue sobrenatural. Mantener a 40.000 hombres y miles de caballos en silencio total a pocos metros de donde pasaría el enemigo era una proeza que solo un ejército veterano y con una fe ciega en su líder podía lograr. Sabían que sus vidas dependían del secreto. Si alguien hacía ruido, si un caballo relinchaba en el momento equivocado, todo se perdería. Al amanecer, la trampa estaba lista. Las colinas alrededor del lago Trasimeno estaban vivas con la amenaza latente de miles de guerreros, pero desde el camino, a nivel del suelo, solo se veían bosques tranquilos y la niebla que empezaba a levantarse del agua. Era una escena de paz engañosa. El escenario estaba preparado, los actores en sus puestos y el público romano estaba a punto de entrar sin saber que la obra que se representaría sería su propia ejecución. La mañana del 21 de junio del 217 se amaneció con una niebla espesa y húmeda que cubría todo el valle del lago, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Para Cayo Flaminio, esto no era una advertencia, sino una molestia menor. Ansioso por trabar combate con la retaguardia de Aníbal que creía haber visto a lo lejos, ordenó a sus legiones levantar el campamento y avanzar rápidamente por el estrecho camino que bordeaba el lago. No envió exploradores a las colinas, su impaciencia no admitía demoras. El ejército romano, compuesto por unos 30.000 hombres, entró en el desfiladero en una larga columna de marcha, no en formación de batalla. Iban relajados, con los escudos a la espalda y las armas enfundadas o cargadas por las mulas. Los soldados bromeaban entre ellos, pensando que Aníbal estaba huyendo y que ese día saquearían su bagaje. Se sentían seguros en su número y en la creencia de que el enemigo estaba a kilómetros de distancia, huyendo hacia el este. La columna se estiró a lo largo de kilómetros, serpenteando entre la orilla fangosa del lago y las laderas invisibles de las montañas. La niebla era tan densa que los manípulos de vanguardia apenas podían ver a los que le seguían. El sonido de miles de sandalias, caligue, chapoteando en el barro y el tintineo de las armaduras resonaba en el valle, amortiguado por la bruma. Marchaban literalmente a ciegas, adentrándose más y más en la boca del lobo. Flaminio, cabalgando cerca de la vanguardia, instaba a sus hombres a acelerar el paso. Quería salir del desfiladero y desplegarse en la llanura para aplastar a los cartagineses que creía tener enfrente. No tenía ni la menor idea de que, a su derecha, justo encima de sus cabezas, a través del velo blanco de la niebla, miles de ojos depredadores seguían cada uno de sus movimientos, esperando a que el último legionario entrara en la zona de muerte. Cuando la retaguardia romana finalmente cruzó el paso del Malpaso y entró en el valle, la puerta se cerró. Todo el ejército romano estaba ahora dentro del saco. En ese momento de silencio tenso, donde solo se oía el agua del lago y la respiración de los hombres, Aníbal, desde su puesto de mando en lo alto, levantó la mano o hizo sonar una trompeta solitaria. La señal atravesó la niebla como un cuchillo. La marcha había terminado, la matanza estaba a punto de comenzar. Justo cuando el último manípulo romano se adentró en la estrecha franja de tierra entre las colinas y el lago, el silencio antinatural de la mañana se rompió con un estruendo aterrador. Desde las laderas invisibles sobre el camino, miles de gargantas cartaginesas, galas y númidas lanzaron un grito de guerra al unísono que resonó en el valle como un trueno. Antes de que los romanos pudieran siquiera girar sus cabezas para identificar la fuente del ruido, una lluvia mortal de jabalinas, piedras de honda y flechas cayó sobre ellos a través de la niebla, golpeando los flancos desprotegidos de la columna de marcha con una precisión devastadora. El caos fue instantáneo y total.
Los legionarios, que marchaban con los escudos colgados a la espalda y las lanzas, pila, enfundadas o cargadas en las mulas, no tuvieron tiempo de prepararse. Los proyectiles no solo mataron a cientos de hombres en los primeros segundos, sino que sembraron el pánico entre los caballos y las bestias de carga, que comenzaron a cocear y a correr desbocados entre las filas apretadas, rompiendo cualquier intento de formación y pisoteando a los soldados caídos. La sorpresa fue tan absoluta que muchos romanos murieron sin siquiera haber desenvainado sus espadas. Inmediatamente después de la primera descarga, la infantería ligera y pesada de Aníbal surgió de entre la maleza y los árboles como fantasmas vengativos, cargando cuesta abajo con la fuerza imparable de la gravedad a su favor. Al atacar desde una posición elevada, los cartagineses golpearon la línea romana con una energía cinética brutal, empujando a la masa de hombres hacia el agua. La columna romana, estirada a lo largo de kilómetros y sin profundidad para absorber el impacto, se fragmentó en docenas de combates aislados y desesperados donde la disciplina de la legión no servía de nada. La niebla, que había ocultado a los atacantes, ahora se convertía en la mortaja de los defensores. Los centuriones gritaban órdenes que nadie escuchaba o que eran imposibles de obedecer en medio de la confusión. Un manípulo no podía ver al que tenía al lado. Cada soldado se sentía solo, rodeado de enemigos que parecían estar en todas partes. No había frente ni retaguardia, solo un flanco izquierdo expuesto que estaba siendo devorado por una avalancha de espadas y lanzas que surgían de la bruma blanca. Por primera vez en siglos, el ejército romano no estaba luchando una batalla, estaba luchando por sobrevivir a un desastre natural provocado por el hombre. Los oficiales, veteranos de muchas campañas, se dieron cuenta con horror de que no había forma de maniobrar, ni espacio para desplegarse, ni tiempo para reaccionar. Estaban atrapados en un corredor de muerte diseñado por una mente maestra, y la única dirección posible para retroceder era hacia las aguas frías y profundas del lago Trasimeno. La presión de la carga cartaginesa fue tan inmensa que la línea romana comenzó a combarse físicamente hacia el lago. Los soldados de la hilera exterior, desesperados por evitar las lanzas galas y las espadas íberas, retrocedieron empujando a sus compañeros de detrás, creando un efecto dominó terrorífico. Miles de hombres, cargados con armaduras pesadas de cota de malla, lorica amata y grandes escudos, fueron forzados a entrar en las aguas fangosas de la orilla, buscando un espacio que no existía para poder luchar. La orilla del lago se convirtió en una escena dantesca. Los romanos intentaban mantenerse a flote o hacer pie en el fondo limoso mientras el agua les llegaba a la cintura o al pecho, luchando torpemente contra enemigos que los atacaban desde la tierra firme o que entraban a caballo en el agua para rematarlos con lanzas desde arriba. El lago, normalmente tranquilo, se agitó violentamente por la lucha de miles de cuerpos y comenzó a teñirse de un color carmesí oscuro que se extendía como una mancha de aceite a medida que la masacre continuaba. Muchos legionarios, viéndose atrapados entre el acero cartaginés y el agua profunda, optaron por intentar nadar hacia el centro del lago para escapar, despojándose de sus armaduras en el proceso. Pero la mayoría, agotados por la marcha y el combate, se ahogaron miserablemente, arrastrados al fondo por el peso de su equipo o por el pánico de otros compañeros que se aferraban a ellos para no hundirse. Los arqueros de Aníbal, alineados en la orilla, practicaron el tiro al blanco con las cabezas que asomaban en la superficie, eliminando a los nadadores sin piedad. La desesperación llegó a tal punto que algunos grupos de romanos, viéndose completamente rodeados en el agua, se suicidaron mutuamente para evitar ser capturados o masacrados por los bárbaros. Otros levantaban las manos suplicando cuartel, gritando rendición en latín, pero sus gritos fueron ignorados. Aníbal había dado órdenes estrictas, ese día no se trataba de capturar, sino de exterminar. La carnicería en el agua duró horas, transformando el bucólico lago en una fosa común líquida. La niebla, mezclada ahora con el humo de la batalla y el olor metálico de la sangre, creaba una atmósfera de pesadilla irreal. Los supervivientes romanos recordarían más tarde que no podían distinguir el cielo del agua, todo era un gris uniforme manchado de rojo y gritos. La famosa disciplina romana se había disuelto en el agua, no había táctica,
solo el instinto animal de respirar un minuto más antes de ser engullido por el lago o por la espada enemiga. En el centro del caos, el cónsul Cayo Flaminio intentaba desesperadamente organizar algún tipo de resistencia. A diferencia de su comportamiento impaciente y arrogante de los días anteriores, en la hora de su muerte demostró el valor personal que se esperaba de un magistrado romano. Rodeado por sus guardaespaldas y los restos de sus mejores tropas, Flaminio se convirtió en un punto de referencia en la batalla, agitando su espada y gritando para que sus hombres formaran un círculo defensivo, intentando vender cara sus vidas. Sin embargo, su armadura dorada y su capa púrpura de comandante lo convertían en un faro irresistible para el enemigo, especialmente para los mercenarios galos del ejército de Aníbal. Entre ellos se encontraba un jinete insubrio llamado Ducario, que reconoció el rostro del cónsul. Flaminio había liderado campañas brutales contra los galos años atrás, quemando sus aldeas y esclavizando a su gente. Para Ducario, aquello no era una batalla táctica, era una oportunidad de venganza ancestral enviada por los dioses. Según las crónicas, Ducario gritó a sus compañeros: «Mirad. Ahí está el hombre que masacró a nuestras legiones y devastó nuestros campos y nuestra ciudad. Ahora ofreceré su sangre a los fantasmas de nuestros muertos». Espoleando a su caballo a través de la melee, el galo se abrió paso con una furia berserker, matando al escudero del cónsul y derribando a varios legionarios que intentaron interponerse en su camino. Ducario llegó hasta Flaminio y, antes de que el cónsul pudiera reaccionar, le atravesó con su lanza con tal fuerza que lo tiró del caballo. Mientras el líder romano agonizaba en el barro ensangrentado, el galo saltó de su montura, le cortó la cabeza como trofeo y comenzó a despojarle de su armadura. La muerte de Flaminio fue el golpe de gracia para la moral romana. Ver caer a su comandante y ver su cabeza levantada por un bárbaro provocó el colapso definitivo de la resistencia organizada. El cuerpo decapitado de Cayo Flaminio desapareció bajo el pisoteo de la batalla y el fango. A pesar de que Aníbal, en un gesto de respeto militar posterior a la batalla, ordenó buscar el cadáver para darle un entierro digno, quizás reconociendo que, aunque necio, había muerto luchando, el cuerpo nunca fue encontrado. El cónsul que había prometido salvar a Roma había terminado como un cadáver anónimo más, mezclado con los miles de soldados a los que había llevado a la muerte. Mientras la masacre principal tenía lugar en la orilla del lago, la vanguardia romana, compuesta por unos 6.000 hombres que habían logrado salir del desfiladero antes de que se cerrara la trampa por completo, consiguió romper las líneas ligeras de los cartagineses y escapar hacia una colina cercana. Desde esa posición elevada, cuando la niebla finalmente se levantó cerca del mediodía, miraron hacia abajo y vieron el horror absoluto de lo que había sucedido en el valle. Su ejército había sido aniquilado. El lago estaba lleno de cuerpos y el enemigo rapiñaba a los muertos. Comprendiendo que estaban solos y sin suministros, estos supervivientes intentaron huir, pero fueron rápidamente rodeados por la caballería de Maarbal, el comandante de jinetes de Aníbal. Agotados, hambrientos y desmoralizados, los romanos negociaron su rendición. Maarbal, queriendo evitar más derramamiento de sangre innecesario, les prometió por su honor que, si entregaban las armas, se les permitiría marchar libres con una sola prenda de vestir. Aferrándose a esta esperanza, los 6.000 romanos depusieron sus espadas. Sin embargo, cuando fueron llevados ante Aníbal, el general cartaginés rechazó el acuerdo de su subordinado. Con una frialdad política implacable, declaró que Maarbal no tenía autoridad para hacer tal promesa sin su consentimiento. Aníbal ordenó separar a los prisioneros en 2 grupos distintos, una acción que revelaba su verdadera estrategia a largo plazo, que iba mucho más allá de ganar batallas. A los prisioneros que eran ciudadanos romanos, Aníbal los condenó a la esclavitud inmediata, encadenándolos con dureza y destinándolos a los trabajos más forzados o a ser vendidos. Pero a los prisioneros que pertenecían a los aliados italianos de Roma, etruscos, samnitas, picenos, los liberó sin pedir rescate, devolviéndoles sus bienes y dándoles un mensaje para llevar a sus ciudades. No he venido a luchar contra los italianos, sino a luchar contra Roma por la libertad de Italia. Esta distinción era un arma psicológica tan potente como su ejército.
Aníbal buscaba romper la Federación Romana, demostrando a los aliados que Roma no podía protegerlos y que Cartago era su libertadora. Aunque la promesa rota a los 6000 de la vanguardia fue vista por los romanos como un acto de perfidia púnica, para Aníbal era una jugada maestra de propaganda, castigar al opresor, liberar al oprimido y sembrar la discordia en el corazón de la península. La intensidad de la batalla del lago Trasimeno fue tal que los historiadores antiguos relatan un hecho extraordinario. Durante el combate, un fuerte terremoto sacudió la región de Etruria, derribando estatuas, cambiando el curso de ríos y derrumbando montañas en ciudades cercanas. Sin embargo, en el Valle del Lago, ni los romanos ni los cartagineses se dieron cuenta del sismo. Estaban tan poseídos por la furia de matar y el terror de morir que el temblor de la tierra pasó desapercibido bajo el temblor de la violencia humana. La naturaleza misma gritaba, pero los hombres estaban demasiado ocupados masacrándose para escucharla. Cuando el polvo se asentó, las cifras eran catastróficas. De los 30.000 hombres que entraron en el desfiladero, 15.000 yacían muertos en el valle o en el lago, y otros miles fueron capturados y esclavizados. Solo unos pocos grupos dispersos lograron huir a través de los bosques para llevar la noticia. Aníbal había perdido apenas a 1.500 hombres, la mayoría galos de sus filas prescindibles. Había aniquilado a un ejército consular completo casi sin sufrir desgaste. La noticia del desastre llegó a Roma unos días después. La ciudad, acostumbrada a informes de victorias o empates honrosos, entró en un estado de pánico colectivo indescriptible. Las matronas romanas vagaban por las puertas de la ciudad esperando noticias de sus hijos y maridos, solo para recibir silencio o confirmación de muerte. El Senado se reunió en una sesión de emergencia que duró desde el amanecer hasta el anochecer, tratando de contener la histeria popular que amenazaba con colapsar el orden público. Finalmente, el pretor Marco Pomponio subió a la rostra en el foro, ante una multitud aterrorizada y silenciosa, y pronunció una frase que pasaría a la historia por su brevedad brutal y honesta: Pugna magna victi sumus. Hemos sido vencidos en una gran batalla. No hubo intentos de edulcorar la verdad, ni retórica política. Un ejército entero había desaparecido. El camino a Roma estaba abierto. Aníbal estaba en Italia y no había nadie para detenerlo. Ante esta crisis existencial, Roma recurrió a su medida de emergencia suprema, la dictadura. Nombraron a Quinto Fabio Máximo como dictador, dándole poder absoluto para salvar a la República. Fabio comprendería, tras Trasimeno, que no se podía vencer a Aníbal en batalla abierta. Nacía así la estrategia fabiana de desgaste, pero el trauma del lago Trasimeno quedaría grabado para siempre en la psique romana como el día en que la niebla y el agua se tragaron a sus legiones, demostrando que su fuerza bruta no era rival para el genio de un solo hombre tuerto.